Live. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo live de Fraccional. Si no me equivoco, acá está mi gente de Instagram, allá están nuestros amigos de TikTok y por acá los de YouTube que nos ven también después. Perdonen que tengamos tres cámaras, pero resulta que es mucho más cómodo grabar así que desde un solo celular o con un computador y compartir la pantalla. En fin, ¿cómo están todos? Mi nombre es Tomás Charles, cofundador y CEO de Fraccional.cl. Si no conocen Fraccional, Fraccional es una plataforma para invertir en propiedades desde solo 100 lucas y solo por esta semana desde 10 lucas, así que si es que estaban pensando en probarlo, pueden ir a nuestra página web. Hoy día les vengo a hablar de un tema súper interesante que está súper en boga y que trajimos al live porque, no sé si se dieron cuenta, pero empezamos a testear temas. Todos los días de la semana estamos tratando de mandar un comentario, que puedo ser yo, Julián, Pato, los fundadores, sobre cosas de actualidad y del mercado inmobiliario y relacionados. Y el tema que salió esta semana y que les pareció muy interesante a ustedes, por lo menos por lo que ponían en los comentarios, etcétera, es la UF. La famosa UF que está de nuevo en boga porque se ha transformado como en un tema político. No sé si saben, pero se está votando la posibilidad de eliminar la UF. Así que vamos a hablar de qué es esta herramienta de la UF, por qué se está votando eliminarla, cómo te afecta a ti normalmente, por qué se creó y si es que es razonable realmente eliminarla de la economía chilena. Así que de eso se va a tratar hoy y entre medio les voy recordando de Fraccional.cl, que dicho sea paso, es una forma de invertir en UF. Vamos entonces a lo más básico. Primero, gracias por estar acá. Si tienen dudas, vayan tirándolas en los chats. La Fer está detrás de la cámara ayudándome. Y si es que tenéis el micrófono a mano, Fer, así te escuchan cuando leáis las preguntas. Primero que todo, ¿qué es la UF? La UF es la unidad de fomento. Punto. No. La unidad de fomento es una unidad financiera que es muy especial en Chile. Yo siempre he estado bien orgulloso como del sistema económico nacional porque tengamos UF. Se definió por ahí por 1967, si no me equivoco, durante el gobierno de Frei Montalva. Imagínense, pónganse ustedes en la época de la reforma agraria, un país fuertemente agrícola. La gran parte de la economía se movía por cosas como eso, además de minería. Y se crea esta UEF porque estábamos en un periodo de inflación muy, muy duro en la década de los 60. Cuando digo inflación dura, no estoy hablando de una inflación como la que tuvimos hace un par de años, que llegamos como a un 12%, sino que estoy hablando realmente inflación increíble. 100% en un año, parecido a lo que estaba pasando en Argentina hasta hace poco. ¿Qué es la inflación? De repente, vale la pena decirlo, es el proceso por el cual las cosas se hacen más caras en el tiempo, ¿cierto? Las cosas suben de valor por un montón de motivos, pero la forma más simple de explicarlo es cada vez hay más dinero en el sistema, por cosas que podemos discutir, y eso hace que las cosas que en ese sistema existen y pueden ser compradas sean cada vez más caras. Y es un efecto secundario del crecimiento de una economía. Cuando una economía va bien, tiende a haber inflación. De hecho, cuando una economía va mejor, la inflación tiende a aumentar acorde y disminuir cuando la economía no está tan bien. Pero eso no quita que la inflación en sí misma puede ser un problema. Y eso es lo que estaba pasando en la década del 60 en Chile. Teníamos una inflación de hasta el 100% en un año. Pongámonos entonces en los zapatos de una persona que tiene que vivir y tomar decisiones con una inflación del 100% en un año. Hace poco, no tampoco, como un año atrás estuvimos en Argentina con el equipo fraccional, estábamos viendo la posibilidad de empezar a traer capital argentino para invertir en propiedades acá. Y, y una de las personas que nos acompañaba, Francisco, se puso a conversar con una persona que se dedicaba a poner ventanas en construcciones. Y lo que le explicaba a esta persona es que cuando él hacía un presupuesto, no podía darle validez al presupuesto por más de 24 horas. Y Pancho le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué necesitáis solo 24 horas de validez de este presupuesto? Y el compadre explicaba que si va a hacer un servicio que quizás cuesta, imaginémonos, 10 millones de pesos, y la inflación sube en 24 horas, puede que ahora le cueste 11 millones de pesos. Y eso se lleve todo su margen. Por lo tanto, esta persona estaba obligada a tomar las decisiones al instante. Porque si es que no tenía una unidad de medida que le permitiera ajustar el valor de lo que estaba cotizando a la inflación, esta persona iba a tener que cargar con el peso de esa diferencia. O sea, el gallo que ponía las ventanas se llevaba el riesgo de que la inflación aumentara. Y eso no solamente lo afectaba a él en su ganancia por dar el servicio, poner las ventanas, sino que también arriesgaba a la persona que estaba tomando el servicio que quizás este personaje no pudiera completarlo porque se le iba a acabar la plata, porque el valor del servicio aumentó en el tiempo. Entonces, la inflación, cuando es muy, muy fuerte, se pone muy, muy peligrosa y afecta una cuestión que es súper básica en una economía y es la seriedad de los acuerdos. ¿Cómo podemos estar tranquilos de que yo te voy a entregar un servicio durante un año si yo no sé si en 1, 2 o 12 meses más
lo que yo te cobré me va a alcanzar a cubrir mis costos. Y está bien que yo puedo ser súper razonable y decir, no te preocupes, yo te doy esa garantía, pero no siempre está la disponibilidad de capital para que la persona que te entregue el servicio pague ese costo. Si yo te estoy vendiendo, no sé, imaginemos que hago vasos y te vendo vasos y yo soy capaz de venderte un vaso por 1.000 pesos hoy día, no porque mañana el vaso cueste 3.000 pesos, yo tengo que seguir vendiéndotelo por 1.000 pesos y tengo que seguir siendo capaz de poner los 2.000 pesos encima por cada vaso. Eso es difícil de exigírselo a cualquier persona que está haciendo planificación financiera. Entonces, por eso se creó la UF. Es una herramienta que viene de una época en que la inflación era realmente un problema. Si bien hemos visto alta inflación en el último tiempo, yo no me atrevería a decir que es un problema grande en este minuto. Estamos viendo que la UF, si uno mira varios años para atrás, habrá promediado un 4% anual. ¿Es alto? Sí. ¿Es doloroso? También. La inflación a mí me parece un crimen. Pero no es un problema, no es una cosa que no nos permite avanzar en la economía. Eso es lo que quiero decir. Entonces, se crea en el 67, bajo este contexto de alta inflación, con el objetivo de poder darle seriedad a los acuerdos. Pero cuando hablamos de acuerdo, es súper importante mencionar que esto es para acuerdos de largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy tomando un acuerdo contigo y la inflación ahora ya no es 100%, sino que es un 4% en un año, la verdad es que da un poco lo mismo cobrarte en UF si yo te voy a cobrar en un mes más. Da lo mismo cobrarte en UF si yo te voy a cobrar en 5 meses más. Pero quizás cuando ya estamos empezando a pasar de un año, ese 4% se vuelve más importante, ¿cierto? Si mi margen, lo que yo iba a ganar por darte este servicio, este valor, lo que fuera, iba a ser un 10% del total, si la inflación se come un 4%, entonces el 40% de lo que yo iba a ganar, o sea, 4 de mis 10, ya no los voy a ganar. En ese contexto, llegar a nuestro acuerdo en UF es mucho más importante. Entonces la UF se vuelve importante cuando los acuerdos de pago son de largo plazo. Me pide aquí el equipo que haga un tiempo. Acércate el micrófono un poco. Me dicen que hay un microfonito acá que no está agarrando. ¿Ahí sí? Se escucha muy lejos. Y ahí probemos, porque dicen que se está escuchando lejos. Ya, perdón, no los leí. ¿Aquí? ¿Me escuchan? No se escucha. Vamos a poner más cerca. Lo que pasa es que tengo chorro el micrófono. No se preocupen, yo voy a solucionar esto. Ahí. Espero que me escuchen mejor. ¿Qué les parece? Se escucha re mal. Eso fue antes. Eso es Instagram. En TikTok. No, en TikTok estaba súper bien. Ya, perdón por la pausa. ¿Reconectamos? Que confirmen que se escuche bien. Eso, confírmeme que me escuchan acá en Instagram, porfa. Si hay algún problema, lo arreglamos. Sigamos, no han dicho nada. Ya, dale. Seguimos adelante entonces. Llegamos entonces a la conclusión de que la UF es importante para cuando uno toma un acuerdo de un servicio pagado en largo plazo. Bien, ahí me confirman que va sonando mejor. Perfecto. Acuerdos de largo plazo. ¿Dónde se encuentran comúnmente acuerdos de largo plazo? Les doy 2 segundos para que adivinen. En el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario es bien particular porque cosas como construir un edificio no ocurren de un día para el otro. Pueden tomar 3 años la construcción de un edificio, 4 años, 5 años la venta total de ese edificio. Si uno toma un crédito hipotecario, uno puede tomar 30 años en pagar esa deuda. Entonces, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos de que la persona que nos prestó la plata, ¿todo bien, Fer? Que la persona que nos prestó la plata no va a perder todo lo que prestó en pos de la inflación en el tiempo? Y por eso es que el mercado inmobiliario en Chile se ha vuelto básicamente la cuna de la UF. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy día? ¿Por qué nos incomoda a todos la UF? ¿Por qué como que no nos gusta este número? ¿Y por qué se está votando eliminarla? Con el tiempo, más y más sectores que quizás no necesariamente se justifica que se evalúen en UF, han empezado a adoptar la UF como manera de no tener que preocuparse por la variabilidad del precio del servicio que entregan. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, en los colegios, que creo que son un caso bien particular. Los colegios hoy cobran en UF, eso no era así. Yo me acuerdo perfecto haber visto como el cheque de cobro, no sé cómo llamarle, como la boleta de mi colegio, y haber visto un monto en pesos. No creo que para un servicio como un colegio, en que se puede hacer un reajuste semestral del acuerdo, se puede pagar en cuotas mensuales que podrían variar por el IPC o lo que sea, no sé si se justifica necesariamente un pago en UF. Y lo que ha generado eso es que hoy día las personas se han encontrado con el hecho de que todo lo que les cobran se empieza a transformar en un cobro en UF,
pero lo que ganan, no. Y ahí es donde nos metemos en un problema muy complicado que creo yo está generando este problema macro y esta idea de que la UEF es mala y que mientras antes la saquen, mejor. Y es que nuestros ingresos se mantienen en una línea, ahí tengo un gráfico en la cabeza, se mantienen como en un aumento gradual, llamémosle lento, pero la inflación le va ganando a ese número. O sea, nuestros sueldos no crecen al mismo ritmo que crece la inflación. Pero si todo lo que nos cobran está en UEF, algunas cosas que nos podríamos haber salvado, que no nos afectan la inflación mañana, quizás sí se van a convertir en un problema porque están en UEF. Una cosa muy típica son los arriendos, ¿cierto? Yo voy, pago mi arriendo, este mes el arriendo me salió 500 lucas, el próximo mes el arriendo me salió 503 lucas, el próximo mes el arriendo me salió 506 lucas, y es como, ¿cuándo va a parar? Yo me acuerdo perfectamente, cuando mi arriendo, yo lo tomé, valía harto menos de lo que vale hoy día. Y siempre me duele la guata cuando tengo que pagar un número mayor que el mes anterior. Ahora, los arriendos, como muchos otros negocios, son de largo plazo. Tú tomas un acuerdo con una persona durante un año. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que el costo final de lo que yo estoy pagando, ¿cómo puedo saber yo como propietario que lo que estoy cobrando hoy día por el arriendo se va a justificar en unos años más? O al final del año, con la inflación entre medio. Entonces, por eso se empieza a ocupar la UEF como unidad de medida. Pero si se fijan, hay muchas personas, y quizás alguno de ustedes es el caso, que no pagan el arriendo en UEF, sino que lo pagan en pesos. ¿Y qué es lo que tiene ese contrato que no tiene el contrato en UEF? Ajuste al IPC. Dependiendo qué tan, llamémosle, informado es la persona que les arrendó, qué tan buenos para negociar son ustedes, o qué tan acompañado estuvo la persona por un corredor o por un abogado cuando creó el contrato de arriendo que tiene con ustedes, es probable que ese reajuste sea trimestral. Eso es como lo típico. Entonces, cada 3 meses se hace reajuste IPC y el propietario o el corredor o el administrador se tiene que comunicar con ustedes y decirles, ¿sabe qué? Corresponde a ajuste IPC, así que ahora va a subir 7 lucas el arriendo, etcétera, etcétera. Y todo eso la verdad es que es un dolor de cabeza. Y es la única manera, sin usar la UEF, de que la persona que les está arrendando pueda estar tranquilo de que la plata que le va a llegar en unos meses más le va a alcanzar para comprar las mismas cosas que le alcanza hoy día. Y ese es como el gran meollo del asunto. Ahora, ¿qué pasa con esto, el caso de los colegios? En que no necesariamente el costo está en UEF. Porque si yo me pongo en los zapatos del propietario que me está arrendando el departamento, ese propietario tiene que pagar un dividendo. Y como ese dividendo está en UEF, si yo no le pago en UEF, va a llegar un punto en que quizás no le alcance para pagar el dividendo con lo que yo le pagué de arriendo. Y si no es así, quizás este este propietario no me quiere arrendar a mí. Quiere cobrar más por la casa porque quiere arrendársela a alguien que le permita pagar su deuda. Y que es algo yo creo razonable. Nos podemos meter en todo un rollo de que si eso es bueno o malo, pero a mí me parece razonable que una persona que está prestándote servicio de vivienda quiera ocupar ese valor para poder pagar la vivienda que estás ocupando. Ahora, metámonos en el colegio. No quiero hacer nada contra los colegios, encuentro que son fantásticos, qué bueno que existen y que tengan sus negocios, pero es por lo menos feo que te cobren en UEF la colegiatura y no le paguen en UEF a los empleados. O no paguen en UEF todas las cosas que tienen detrás. Les voy a dar un ejemplo súper particular que está directo aquí en Fraccional. Los sueldos en Fraccional, por lo menos cuando uno pasa a contrato indefinido, son en UEF. ¿Los sueldos son en UEF, chiquillos? Sí, los sueldos en UEF en Fraccional. ¿Y eso es por qué? Porque nuestros ingresos son en UEF. Como somos una plataforma de inversión inmobiliaria y cobramos comisiones, vamos a tener esa conversación después, comisiones sobre las fracciones vendidas, entonces nuestros ingresos como empresa son en UEF. ¿Y qué hacemos nosotros? Teníamos dos alternativas. La empresa se va a quedar con la diferencia, jajaja, qué bueno que somos. O pagar sueldos en UEF y estar tranquilos que las discusiones de aumento de sueldo con nuestro equipo no dependen de si quiero o no quiero pagar más, si me merezco o no me merezco, merezco sí. Si quiero o no quiero pagar más, o si es que subió el pan o bajó la leche. ¿Soy mejor de lo que era para mi trabajo hoy día? Sí, no. Es realmente meritocrático. Cuando uno separa la inflación del pago de sueldos, la discusión no se trata de es que ahora me sale más caro. La discusión se trata de me lo merezco. Y eso nos parece a nosotros que es súper sano como empresa. Y me parece que si es que va a haber servicios, va a haber productos, va a haber lo que sea, que te cobren en UEF, por lo menos que se justifique, ya sea porque su estructura de costos es en UEF o porque van a traspasar eso a los sueldos y las personas con lo que ganan de más van a poder pagar lo que cuesta de más las cosas con la inflación. ¿Qué se está proponiendo ahora entonces respecto a la UEF? Eliminarla.
¿Por qué se está proponiendo eliminar la UF? Porque a la gente solamente le cobran cosas en UF. Hay muy pocas personas que ganan en UF. Yo te diría que todas las personas que están en el área inmobiliaria, todas las personas que trabajan en fraccional y todas las personas que son independientes o que logran cerrar sus contratos en montos en UF. Antes de crear fraccional, para los que saben, yo era arquitecto, yo hacía mis contratos en UF. ¿Por qué? Porque todo el mercado inmobiliario está en UF. ¿Por qué? Porque los créditos hipotecarios están en UF. Ese es básicamente el motivo. Entonces, cuando tú ganas en UF, la UF no te duele tanto. La verdad es al revés. Nosotros cada mes recibimos un monto en pesos distinto al mes anterior que tiende a ser más alto. Creo que junio justo fue más bajo. No sé si se fijaron en las liquidaciones. Pero va cambiando todos los meses y en general tiende a subir. Entonces, es cómodo cuando la UF te beneficia. En fraccional, ya que hago un shameless plug, dicen los gringos, una forma de como hablarles de los beneficios de nuestra plataforma, en fraccional tú inviertes en UF y en fraccional te llegan pagos mensuales por arriendo y esos arriendos, la mayoría de las veces, están en UF, por lo tanto en fraccional la UF está a tu favor, a diferencia de lo que pasa cuando te cobran en UF el dividendo de la casa o el arriendo o la colegiatura o qué sé yo, qué otra cosa te cobran en UF, el seguro también es típico que te lo cobren en UF, etcétera, etcétera. Hay pocos casos en que la UF está a tu favor, en fraccional la UF está a tu favor. Así que si quieren invertir en algo que esté en UF y protegerse de la inflación, fraccional es su lugar. Vuelvo al caso puntual ahora. ¿Por qué creo yo que se está empujando este tema desde la política? A mí me parece, lamentablemente, y no tengo idea cuál es el sector político que está empujando esto. La verdad es que no sé quiénes son las personas detrás. Pero a mí me suena populista, sumamente populista, porque no resuelve ningún problema. El problema de base acá no es que exista o no exista la UF. El problema de base acá es que la inflación es mayor a los sueldos. Y aquí se está eliminando la UF, que es la unidad de medida, no se está eliminando la inflación, que es la base del problema. La inflación, yo tengo una opinión como bien dura respecto a esto. A mí me parece que la inflación es sí consecuencia natural del crecimiento económico, pero también de la manera en que se ha dado en muchos casos es como un impuesto escondido, un impuesto que nadie te dice que se te está poniendo encima. ¿Por qué? Porque a medida que los países empiezan a desarrollar, y esto es válido para todos, no solamente en Chile, y de nuevo, ningún sector político en particular, todos son culpables de esto. A medida que los países quieren empezar a generar más, llamémosle legislaciones, beneficios, subsidios y todas las cosas que hacen que el país pueda avanzar en desarrollo social, esas cosas cuestan plata. Esas cosas siempre cuestan plata. Y esa plata viene de dos formas de obtenerla para el Estado. O por medio de impuestos o por medio de inflación. Los impuestos son súper difíciles de subir porque los sectores son súper buenos para alegar, no me subáis los impuestos a mí. Yo ya estoy hasta el cogote con esto y esto, no me subáis los impuestos. Pero la inflación es silenciosa. Y ese silencio es por medio de emisión de bonos, impresión de billetes, definir tasas de interés, permitir más crédito. Todas esas cosas generan que haya más plata en la economía y aumentan la inflación. Pero secretamente en ese proceso de inyectarle plata al sistema, mira, esto es muy burdo, pero imagínense el Estado diciéndole al Banco Central, hola, por favor, páseme 100 millones de pesos. Y el Banco Central le pasa los 100 millones de pesos y esos 100 millones de pesos entran a la economía por medio de un proyecto de cualquier tipo. Ahora esos 100 millones de pesos son inflación extra. Entonces, por medio de inflación, plata que nos robaron directo de nuestra cuenta bancaria, sin preguntarnos, lo que tenemos ahora vale menos y el Estado pudo gastar más. Entonces, es un impuesto oculto la inflación. Y eso no se va a resolver. Eso no se va a resolver. Hagamos un ejemplo. Supongamos que tienes problemas con tu altura. ¿Ya? Supongamos que es una persona que ya sea que eres muy alto o eres muy bajo, tienes inseguridad respecto a tu altura. Acá lo que se está proponiendo es abolir el centímetro. ¿Ya? Yo te pregunto sinceramente si es que eliminar el centímetro resolvería tu problema de altura. Yo creo que no. Resolvería la capacidad de que alguien dijera, sí, yo mido 1,80 m, no, yo mido 1,90 m. Sí, pero no eliminaría el hecho de que un gallo es más alto que el otro. Y eso es lo que está pasando acá con la UF. La UF es solamente una unidad de medida. La UF se compone básicamente de una serie de artículos que se pueden comprar con esa plata, ¿ya? No sé exactamente cuál es el mix, pero hay una canasta básica que se define y lo ve el Banco Central y todas sus ciencias monetarias detrás para definir, oye, ¿sabes que la leche más un cartón de huevo más una tele más no sé qué cosa cuestan esto? Por lo tanto, este es el valor de la UF este mes. Es una cuestión burdamente descrita así, como se dice, este es el valor de la UF. Entonces, si tú metes a la página del Servicio de Impuestos Internos, vas a encontrar que todos los meses está, creo que 90 días de UF proyectados para adelante. Entonces, yo puedo saber cuánto va a valer esta canasta básica en 10 días más, con el objetivo de que la UF traquee la inflación lo más cerca posible. No es perfecta en eso,
pero lo más cerca posible. Pero la UEF es solamente la unidad de medida, que en base a esta canasta básica nos está haciendo ver que esto es lo que subió el costo de la vida. Y no se va a resolver. Lo único que vamos a hacer eliminando la UEF es no tener la herramienta que nos permita a nosotros tomar un acuerdo serio de lo que sea que yo te propuse que iba a hacer, con lo que tú me vas a pagar. En 10 años más yo lo puedo hacer. Hoy día no existe. Vamos entonces, ahora que entendimos esa parte, y por favor tienen preguntas, que tengo acá los chicos leyéndolos, a preguntarnos qué pasa en todos los países que no tienen UEF, porque la mayoría de países no tienen UEF. Les voy a contar un caso bien particular. Nosotros en Fraccional, donde puedes invertir en propiedades desde solo 100 lucas y esta semana desde 10, tenemos entre otros lugares inversiones en Paraguay. Si ustedes se meten a ver el proyecto, los dos proyectos que tenemos de inversión en Paraguay, se van a dar cuenta que la rentabilidad es X más dólar. A diferencia que acá en Chile, que son X más UF, allá es X más dólar. ¿Qué dice eso? Que en Paraguay, donde ellos tienen su moneda, ellos no operan en dólares en el día a día, aún así el mercado inmobiliario lo transan en dólares. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué las propiedades están medidas en dólares en un país que no está dolarizado? Y es porque la moneda nacional está más sujeta a variación por inflación y los acuerdos inmobiliarios son de largo plazo. Entonces los países que no tienen una herramienta de ajuste a la inflación como tenemos nosotros, tienden a dolarizar sus transacciones de largo plazo. Y eso trae segundo problema, y es que ya no son dueños del valor de ese dólar. Y si a Estados Unidos se le ocurre hacer inflación, entonces el problema se lo comen ellos y se destabilizan sus inversiones inmobiliarias sin tener control interno del crecimiento o decrecimiento del valor de esa unidad. Acá en Chile, por lo menos, sabemos que si es que las cosas se está empezando a ir a las pailas y se nos está arrancando el UF, podemos ponernos de acuerdo y quizás votar por un gobierno distinto que tome una postura distinta al respecto y solucionarlo. Si eso está en manos de Estados Unidos y está hecho con dólares, no tenemos nada que hacer. No tenemos pito que tocar sobre quién va a ser el presidente de Estados Unidos el próximo término. Entonces, se hace un poquito más dependiente la economía local de economías externas, y creo que es casi un milagro que Chile se haya mantenido dentro de una región como Latinoamérica, que tiende a ser tan inestable, capaz de no tener que depender de cosas como el dólar para mantener su moneda y sus acuerdos serios y de largo plazo activos. Y en mi opinión, eso es atribuible, entre otras cosas, a la UEF. Entonces, no sé si se nota de todo esto, pero yo banco la UEF. Yo creo que es una buena herramienta, yo creo que nos permite a nosotros entendernos mejor en acuerdos de largo plazo, pero también creo que hay sectores que se han aprovechado de su capacidad de... ¿Cuál es la palabra? Hay ciertas cosas que son como esenciales, ¿cierto? Estoy pensando en la salud, estoy pensando en la educación, estoy pensando en la vivienda, y lamentablemente esas cosas esenciales son las mismas cosas que nos cobran en UEF. Y yo creo que el motivo es que son tan esenciales que no tenías alternativa. Si te cobran en UEF, vas a tener que pagar en UEF. Entonces, en vez de preguntarnos si es que tenemos que tener o no tenemos que tener esta unidad de medida en particular, deberíamos preguntarnos dos cosas. Uno, ¿cómo podemos hacer para que esa unidad de medida en particular nos beneficie? En cuyo caso podrían hacer inversiones inmobiliarias o muchas otras cosas. O cómo podemos hacer para que esta unidad de medida no mida cada vez una cosa peor, que es la inflación en sí misma, que nos daña el bolsillo todos los días. Ahora voy a hacer un último review de por qué la UEF se relaciona con Fraccional y contarles un poquito más de Fraccional para que me empiecen a hacer todas las preguntas que quieran, tanto de la plataforma como del tema en cuestión. Fraccional es una plataforma donde tú compras o sea, tú participas de negocios inmobiliarios. ¿Ya? Esos negocios inmobiliarios pueden ser un departamento de renta, puede ser un estacionamiento que se arrienda un local comercial, pero también puede ser la construcción de una casa, la construcción de un condominio, la construcción de un edificio, aquí en Chile y en otros países del mundo. Cuando tú participas en negocios inmobiliarios en Chile, esa participación es en UEF. Cuando tú inviertes 120 lucas hoy en día, esas 120 lucas son 3 UEF. Y valga lo que valga la UEF mañana, eso va a valer tu inversión, más o menos lo que rente esa propiedad. Puede haber una rentabilidad negativa, o sea, puede haber pérdidas en que invertiste 100 lucas y después esta cuestión bajó de valor y ahora día vale 90. Eso puede pasar en todas las inversiones. Cualquier inversión que le digan que eso no puede pasar no es una inversión, es un ahorro o es una estafa. para que se lo pregunten. Entonces, hay variabilidad, pero por lo menos tú sabes que esa variabilidad está contenida y medida en UEF. Por lo tanto, de facto, deberías estar protegido de la inflación. Ahora, dentro de esos negocios hay de todo. Hay negocios más riesgosos, menos riesgosos, que rentan más, que rentan menos, que pagan mensualmente, que solo pagan al final, que están más expuestos a la UEF o menos expuestos a la UEF. Pero por lo menos en Fraccional.cl es una manera que hoy día, con solo 10 lucas durante esta semana, porque estamos haciendo una promoción especial, puedas participar del mercado inmobiliario y tener por primera vez a la UEF
a tu favor. Y no estar pegado a la tele diciéndole a algún político que es el que te gusta, sí, la maldita UEF, sálveme de la UEF, porque ese no es el problema. Y me parece a mí que es súper irresponsable de parte de los políticos de este país que estén votando senda estupidez, que les diga, respecto a que esta unidad de medida va a ser mejor o peor la situación de los chilenos. Eso no va a pasar. ¿Preguntas? Muchas preguntas. Comencemos por TikTok. Dani estaba preguntando, si invierto en fraccional, ¿envían los datos al SI para las declaraciones de la renta? Sí, esa es súper simplecita. Sí, le vamos a decir al SI todas las UEFs que tienes invertidas. Me encantaría que pudiera ser más privado, pero estamos obligados a hacerlo porque es razonable. Nosotros le decimos al Servicio de Impuestos Internos que tú participas de una sociedad. Cada uno de los proyectos en fraccional es una sociedad y tú vas a tener una participación en ella por medio de acciones. Tú tienes acciones de una sociedad por acciones. Como accionista de esto, el Servicio de Impuestos Internos tiene un registro de quién es accionista de cada cosa en todo el país, entre ellas las inversiones en fraccional. Y nosotros no solamente le vamos a decir que tú tienes X número de acciones, sino también le vamos a decir que gracias a esas acciones nosotros te pagamos durante este año quizá 100 lucas en arriendos o 100 lucas en rentabilidad, o ganaste 200 lucas porque vendiste las fracciones. Se lo vamos a decir al Servicio de Impuestos Internos cuando hagamos la declaración de impuestos de esa misma sociedad. Entonces tú vas a llegar a tu cartola del Servicio de Impuestos Internos al final, el formulario F22 creo que se llama, y va a decir retiros de dividendos informados por terceros, fraccional, y va a salir tus 100 lucas o tus 200 lucas. ¿Cómo puedo abrir una cuenta en fraccional? Súper simple, te metes a fraccional.cl y arriba a la derecha hay un botoncito que dice entra aquí, o también hay un botón naranjo que dice empieza ahora o inicia o algo así. Y vas a crear tu cuenta en fraccional. Es súper simple. Se va a poner menos simple en breve. En muy poco tiempo más vamos a sacar algunos ajustes que nos pide la ley FinTech, que nos van a hacer que cuando crees la cuenta tengas que poner un montón de cosas. Así que si es que no quieres darte esa lata en el momento de crea la cuenta ahora. Las preguntas te las vamos a hacer igual, pero no vas a tener que responderlas en ese mismo minuto que te creas la cuenta. Perfecto. Aquí Javier tiene la duda de, ¿pueden las empresas tipo SPA invertir en fraccional? Mira, se puede. Y se pudo mucho tiempo, pero lo tenemos desactivado ahora. Porque de nuevo, por las modificaciones que nos pide la ley FinTech, tenemos que cambiar el proceso en que nosotros verificamos que tú seas dueño de la empresa y pedirte un montón de papeles. Y como la empresa ha crecido, Fraccional hoy día tiene más de 25.500 usuarios. Y eso significa que la masa crítica de personas que nos tendrían que mandar los documentos de constitución de la empresa para verificar que tú eres dueño de la empresa que dices ser dueño, se ha vuelto tan grande que no tenemos suficientes manos para habilitarlo. Así que va a estar deshabilitado un tiempo. Solamente vas a poder invertir por ahora como persona natural. Las personas que ya están habilitadas como empresa pueden invertir como empresa, pero está pagado por ahora. Es una cosa bien puntual que va a cambiar en el futuro. Perfecto. Benja desde Instagram quiere una recomendación de algún libro para aprender más de inversión y que no sean los típicos. Un libro. Yo, ¿caché que libros de inversiones tengo poco? Uno muy típico. ¿Caché que yo creo que el único libro específico de inversiones que me leí tiene que haber sido... ¿cómo se llama? Era uno de Paul Graham, antiguo, que es como sobre inversiones en la bolsa. Pero no te sabría decir un libro en particular. Sinceramente, yo he aprendido de inversión inmobiliaria en el hacer. Para que te hagan idea, yo soy arquitecto y empecé a trabajar el 2020. Y mi papá también es arquitecto. Entonces con él aprendí mucho de inversión inmobiliaria desde la evaluación de un proyecto inmobiliario. Y ahí fue donde aprendí a hacer todo esto. Y después, las inversiones que tienen que ver con lo personal, inversión en acciones, inversión en cripto, inversión en todo lo demás, lo he aprendido en internet. Leer blogs, ver videos de YouTube, son muy buena fuente de información, no los miren en menos, hay gente muy buena haciendo cosas muy útiles en esa plataforma. Así que perdóname, pero no tengo un libro específico sobre inversiones que recomendarte hoy día. Tengo una idea, podríamos hacer un top 5 entre videos de YouTube, algún libro, Feliz. Combinaciones, podría ser bien entretenido eso. Mencionó ese libro, perdón. Él mencionó ese. Sí, mencioné ese libro, así es. Bueno, aquí, perdona, libros de startups tengo para tirar para el techo, están todos acá. Todos estos me los he leído, se los traje al equipo para que los lean ellos, pero nadie se los lee. Chan, chan, chan. ¿Tienen pensado lanzar alguna aplicación para fraccional? Sí, pero hay temas intermedios. Hoy día tú te metes a fraccional.cl y tú puedes descargar la web app, ¿ya? Eso funciona igual que una aplicación. De hecho, yo puedo mostrarles mi teléfono que lo tengo acá. Déjame...
Chun, 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 Tucu, chun. tucu, tucu, tucu. Música. Acá, si se fijan, abajito sale fraccional el logo. No sé si se alcanza a ver ahí. Ahí está el logo, allá está el logo también. Eso funciona como una aplicación y si yo voy y lo abro, se abre también como una aplicación. Voy a esconder mi portafolio para que no me pelen. Pero me abre la página de fraccional y me abre también la cuenta y los proyectos, etcétera. Todo como una aplicación en la página. ¿Por qué lo hacemos así y no tenemos una aplicación web? En un minuto la estuvimos armando, pero nos encontramos con dos cosas. Primero que todo, siempre está el riesgo de que la App Store se quiera quedar con el 30% de lo que tú ganas en tu app, que es una cuestión que a mí me rompe la cabeza. Yo no puedo creer que uno tiene que hacer un negocio para tratar de estar nosotros generando rentabilidad, cobrando nuestro 2% de comisión por compra, pero que de ese 2% la App Store por tener una app te quiera cobrar el 30%. Ahora, ¿hay maneras de hacerle el quite a eso? Sí, hay maneras de hacerle el quite a eso, pero siempre está el riesgo de que cambien las políticas. Pero el segundo motivo, que al final es el más real, porque al final eventualmente vamos a tener una app, es que si nosotros hoy día vamos y hacemos una app, vamos a tener que hacer una app de iPhone, una app de Android y además mantener la página web. Y lamentablemente esos son tres sistemas distintos a los que hay que tener a alguien 100% metido en, oye, mantén al día cada una de estas tres cosas. Y eso es triplicar la pega para el equipo técnico. Entonces, hasta que no lleguemos a un punto en que creemos que realmente la experiencia que les podemos entregar a ustedes por medio de la app va a ser mejor de lo que podemos entregarles por la web app, no es necesario desarrollarla. Todo lo que hoy día nosotros podemos ponerle a una app en la App Store, se puede hacer con la web app que se puede descargar directamente en fraccional.cl. Así que vayan para allá, busquen en el landing y hay un apartado donde dice descarga fraccional en tu celular. Perfecto. Benja desde Instagram tiene la duda de ¿qué pasa si se activa la opción de reinvertir lo que uno recibe en fraccional? ¿Cómo afecta esto la declaración de renta de abril? Ya, a ver, cuando tú en fraccional tienes la alternativa de reinvertir tus pagos de arriendos, ¿ya? Eso significa que, imagínate, invertiste, te voy a inventar números, 100 lucas, y te van a llegar 200 pesos, no sé si es el cálculo real, pero 200 pesos te van a llegar de arriendo en una propiedad. Tú puedes decir que en vez de depositarte esos 200 pesos a ti en tu cuenta corriente, tú reinviertas esos 200 pesos para comprar un poquito más de fracciones de la misma propiedad. Tiene que ser la misma propiedad porque si es que fueran propiedades cruzadas, se nos podría ir a las pailas el número de accionistas por cada sociedad, que está limitado por ley. ¿Ya? Qué atrapado la pata. Y una vez que se reinvierte, esto funciona de la siguiente manera. Lamentablemente no es lo más óptimo, tengo que admitirlo, pero es la mejor forma en que pudimos hacerlo funcionar lo antes posible para que pudieras reinvertir. Se ejecuta un pago que va tributariamente a ti, la SPA te pagó tus 200 pesos y después tú ocupaste esos 200 pesos y hiciste una compraventa de acciones comprándole a fraccional las acciones que esos 200 pesos compran. Ahora, ¿por qué fraccional tiene estas acciones? ¿Están generando acciones nuevas? No, son las mismas acciones que han habido desde el principio, pero nosotros siempre en todas las propiedades tenemos una participación que se mueve entre el 1 y el 5%, a veces incluso un poco más, porque nos sirve operativo. Bueno, sumando en todas las propiedades es harta plata de la empresa fraccional invertida en el portafolio, que creo que alinea incentivos. Pero en cada propiedad es operativo, nos permite a nosotros hacer estas transacciones, nos ayuda en el mercado secundario cuando tú quieres vender rápido, siempre fraccional tiene un poquito de acciones de todas las propiedades. Por lo tanto, cuando reinviertes se compran esas, pero tributariamente se van a contabilizar como un pago de un dividendo y una subsecuente compraventa de acciones. Entonces, en términos tributarios sí se paga impuestos por esa transacción. Yo sé que sería ideal poder reinvertirla sin cobrar, pero todavía por el vehículo que tenemos no se puede. Genial. Mariana tiene hartas dudas. Dale, Mariana. ¿Qué instrumento garantiza la inversión? ¿Cuál es el mínimo monetario y el plazo para invertir? ¿Hay posibilidad de rescate? ¿Tiene penalización? Ya, buenísimo. A ver, una por una. La primera fue, ¿qué instrumento garantiza? Tengamos cuidado con la palabra garantizar. Las inversiones en general no están garantizadas en el sentido de que no se garantizan los resultados. Nosotros te proponemos negocios inmobiliarios de distinto tipo. Estos pueden ser rentas, estos pueden ser desarrollos o cualquier cosa que se te ocurra que genere plata en el mercado inmobiliario puede ser fraccionado. El vehículo en sí es la sociedad por acciones. Nosotros vamos a crear una sociedad por cada negocio inmobiliario. Esa sociedad va a ser el root que efectivamente va a ser ya sea dueño de la propiedad o va a ser el aportante real al negocio inmobiliario. Pero tú vas a ser dueña de tu parte de esa sociedad y por ende de ese negocio porque vas a tener acciones de esa sociedad por acciones. A eso le llamamos fracciones dentro de la plataforma. A veces una fracción pueden ser 10 acciones, son ajustes mínimos, pero para no enredarnos le llamamos todo fracciones, pero equivale a una cantidad de acciones. Estas acciones no garantizan que tu rentabilidad sea una u otra, pero sí garantizan tu propiedad sobre la cosa.
¿ya? Sí hacen que haya un registro legal, que ese registro es específicamente en el Servicio de Impuestos Internos y el Conservador de Bienes Raíces, para que tú legalmente puedas conectar tu persona, tu root y tus propiedades con esta propiedad en particular, por medio de que esta propiedad está 100% a nombre de esta sociedad y tú tienes un 10% de esta sociedad a tu nombre, por lo tanto, te corresponde un 10% de la propiedad. Es una vuelta larga legal que nos permite a nosotros tomar un activo que normalmente sería una sola casa y dividirla en hasta 500 personas por medio de nuestra plataforma. Pero no garantiza resultados. Es una cosa completamente distinta, va a depender de la plusvalía del sector, va a depender del mercado inmobiliario en general, de la calidad de los arrendatarios, es que está arriendo y de la variación del UF o del dólar, dependiendo de si sea el caso. Había más preguntas dentro de la pregunta de Mariana, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mínimo monetario y plazo para invertir? Ya, ambos varían. El mínimo suele ser 100.000 pesos, pero durante esta semana puedes probar con solo 10 lucas. En varias de estas sociedades que tienen 500 cupos nos quedaron hartos cupos y dijimos, ¿por qué no hacer una oportunidad para que personas que quizás están dudando puedan probar con solo 10 lucas invirtiendo en una o en varias propiedades, 10 lucas en cada una y ver qué onda, ver si les gusta, ver qué les parece. Nuestra confianza es que si es que pruebas, te va a gustar y vas a volver a invertir mañana. Por eso estamos dando este espacio. Pero normalmente son 100.000 pesos. Eso suele ser el mínimo. Ahora, a pesar de que el mínimo suele ser 100, no siempre 100 lucas para todos los proyectos porque depende de cuántos cupos queden en la propiedad y cuánto capital se va a levantar. Si haces una matemática rápida y hay que levantar 500 millones, divide eso entre 500 personas y el mínimo es 1 millón. Tiende a funcionar más o menos así y varía según se vaya llenando la propiedad y se vayan liberando más cupos y se pueda dividir en montos menores. Y la tercera parte de esa pregunta era... ¿Hay posibilidad de rescate? ¿Tiene penalización? Sí, pero justo antes me... La segunda parte, plazos para invertir. Los plazos también son variables. Cada proyecto tiene sus plazos. Normalmente las propiedades de renta son a 5 años. ¿Por qué 5 años? En un principio lo hacíamos de 5 años porque era lo que duraba la garantía inmobiliaria de la inmobiliaria. Entonces, si se echa a perder el water, se echa a perder cualquier cosa, la inmobiliaria responde. Ese es el motivo de los 5 años. Pero aún así, los 5 años son un buen equilibrio entre hay una salida pronto, en que yo puedo esperar a que eso ocurra, y yo sé más o menos en qué va a estar mi vida en 5 años, pero quizás no tengo idea en qué va a estar mi vida en 15 años, ¿cierto? Entonces 5 años es el holding period. Esos 5 años son variables, no nos obligamos a vender la propiedad en una fecha en particular, pero apuntamos al 5.º año. Eso no significa que te tengas que quedar hasta el final, ¿ya? Y hay proyectos también que son más cortos, hay algunos que son de 1 año, los flipping hay algunos que son de 3 años, algunos desarrollos, y los más largos son de 5. Esos son los plazos y las penalizaciones. No hay penalizaciones por salir. De hecho, todo lo contrario. Nosotros queremos incentivar que las personas entren y salgan de los negocios inmobiliarios tan fácil como compran por internet. O sea, que sea realmente simple vender. Y por lo mismo, las comisiones que gana Fraccional, que son del 2%, a menos que haya algún tipo de promo, son por transacción, son cobradas a la persona que compra. Tú solamente pagas comisión cuando compras fracciones. Y si tú le vendes tus fracciones a alguien, la comisión la va a pagar el que compra y no restándolas de tu precio. Por ejemplo, imagínate que tú querís comprar 100 lucas en acciones. Te metís a Fraccional, compráis 100 lucas y nos pagáis 2 lucas a nosotros, más IVA. Eso es la comisión de compra. Luego vas a tener la rentabilidad de tus 100 lucas y supongamos que tus 100 lucas se transformaron en 200 lucas después de no sé cuántos años. Esas 200 lucas las vaya a vender, vaya a ponerlas en oferta en 200 lucas y alguien va a venir y te va a pagar 200 lucas a ti. Esa persona nos va a pagar, después de pagar tus 200 lucas, las 4 lucas que serían el 2% a nosotros por afuera de esa transacción. O sea, no afecta la comisión de compra tu valor de venta. Genial. Hay algo que se ha repetido. Dale. O sea, en los que por ads. favor hable más lento, te calles. Que se ha repetido los ads y aquí en TikTok volvieron a preguntar o decir, este formato es piramidal, como podríamos aclarar eso. Es bien buenísimo. importante. Ya, mira, es una cuestión que hemos estado luchando contra esa percepción desde el principio y yo creo que es culpa de muchos gallos malintencionados que han hecho esta cuestión varias veces mal hecha, ¿ya? ¿Qué es una piramidal? Partamos por ahí. Es una estafa por la cual te piden, oye, invierte en esta cuestión maravillosa que te va a dar una rentabilidad increíble y que es todo muy bonito, y después el gallo que pidió la plata se queda con la plata. Y en ese proceso le paga la plata del gallo que viene después al de antes. Me estoy confundiendo en mi cabeza porque hay dos tipos distintos. Están los Ponzi y están las piramidales, pero no me voy a enredar. Son estafas en las cuales el gallo que entra, en vez de invertir su plata de verdad, se ocupa esa plata para pagarle al gallo de atrás para que todos crean que la cuestión es real. ¿Cómo diferenciar si es que esta tontera fraccional es o no es una estafa? La diferencia más importante es que nosotros podemos comprobar que las propiedades se compraron a nombre de las sociedades que les dijimos. ¿Qué significa eso? Tú entras a Fraccional,
tú eliges invertir en este departamento y ese departamento es comprado por una sociedad por acciones, ¿ya? Esa sociedad por acciones tiene un nombre, supongamos que se va a llamar U120, unidad 120, fraccional SPA. Todas las propiedades en fraccional tienen esa lógica, la unidad, su código y el nombre de fraccional, U120 fraccional.cl. Tú puedes ir por tu cuenta al conservador de bienes raíces y tú puedes verificar si es que esa propiedad, ese departamento que sale en nuestra página, está a nombre de la U120 fraccional.cl. O sea, no es .cl, SPA. U120 fraccional SPA. Revisas eso y efectivamente la plata que tú le entregaste a fraccional no fue ocupada para que yo fuera y me comprara un helicóptero. Fue ocupada para comprar el departamento. Por lo tanto, no hay una lógica de pirámide en que tu plata se la estoy pagando a la persona siguiente, sino que hay una forma que en inglés se llama escrow, en que la plata se pone en una cuenta que espera a que se financie el total y luego se ocupa para comprar la propiedad. Y la segunda derivada de esto es que una vez que el Servicio de Impuestos Internos logra actualizar la cantidad de actualizaciones que le mandamos de socio, va a salir en tu portal Mi SII, va a salir que tú tienes participación en la U120 fraccional SPA. Y con eso tú puedes hacer un link legal entre la propiedad, la sociedad en cuestión y tu inversión. Ahora, ninguna de esas cosas pasa de inmediato. Una inscripción en el conservador de bienes raíces puede venir 2 a 3 meses después del financiamiento de la campaña. Y después la inscripción de ti como socio, nosotros la mandamos inmediatamente, pero el servicio nos acepta una cierta cantidad de actualizaciones semanales, por lo tanto se atrasa. Así que sí, puede haber diferencias de meses entre una cosa y la otra. Eso es normal, es parte del proceso que estamos tratando de mejorar. Pero esa es la manera en que tú puedes efectivamente verificar que la plata no fue usada para cualquier cosa, que la plata no fue usada para pagarle a un tercero rentabilidades de mentira, sino que realmente fue invertida en una propiedad y que las rentabilidades realmente vienen de los contratos de arriendo que esas propiedades tienen. Ahora, todos esos contratos, todos esos papeles nosotros los ponemos en la plataforma, entendemos perfectamente la duda, yo creo que es súper sano de su parte que sean... ¿cuál es la palabra? Escépticos de cualquier propuesta de inversión de este tipo y lamentablemente ha habido malos casos en la historia. Pero pueden perfectamente entrar a nuestra página web, ver quiénes somos, ver por dónde hemos pasado. Pasamos por una de las aceleradoras de startups más importantes de Chile que se llama Platanus Ventures. Levantamos plata con otra empresa muy similar a la nuestra que se llama Brota, que lleva más de 10 años en el mercado y ha demostrado no ser una piramidal. Y se nos han hecho todos los estudios que se les pueden ocurrir y todo eso encima del hecho de que ya presentamos nuestra postulación a la CMF por el concepto de la ley FinTech como plataforma de financiamiento colectivo y sistema alternativo de transacción. Lamentablemente no hemos tenido la respuesta definitiva de la CMF. Hace poco nos mandaron un correo diciendo sí, espérese sentado nomás, estamos evaluando todavía. Bueno, cuando sepamos les diremos, pero sí tenemos permiso para operar hasta que se nos entregue nuestra verificación definitiva y se los haremos saber en el proceso. Es una lata que estas dudas existan, pero las entiendo, así que si es que no les queda claro, insistan. Si es que quieren, ya con esto lo pillo, denle. Yo lo que quiero es que se queden tranquilos de que esta cuestión es de verdad y que nuestro único interés es hacer más accesible la inversión inmobiliaria que hasta hace poco no se podía entrar. Perfecto. En TikTok, prepárate. Quiero invertir 80 palos en fraccional, pero la aplicación no me deja montos tan grandes, me pide montos más chicos. ¿Cómo lo hago? Lo primero es, agradezco un montón tu confianza, encuentro increíble que queráis invertir 80 palos. No eres el único, nosotros tenemos muchos usuarios que tienen harta plata invertida con nosotros. Me estoy acordando de uno que hablé hace una semana atrás, que de hecho a las personas que tienen harta plata invertida con nosotros evidentemente les damos nuestro teléfono por si tienen dudas de repente que nos llamen, qué sé yo. Y tenía invertido 250 millones y yo decía, increíble la confianza que estas personas tienen en nosotros. Ahora, hay que entender también que la plataforma en su experiencia normal está optimizada para las personas que quizás no tienen 80 palos. Y tienen 5 palos. ¿Cuál es la limitante principal de esto? Es que las transferencias bancarias están limitadas y nuestro método de pago principal, que es otros pagos, ocupa por debajo transferencias bancarias. Por lo tanto, cuando haces una compra grande, va a tender a dividirla en varias compras chicas. ¿Cómo va a funcionar esta compra? Te va a hacer una primera transacción de alrededor de 200.000 pesos. El objetivo de esa transacción es crear el destinatario. Que es típico que creáis un destinatario en el banco y no le podéis transferir más de 250 lucas ya. 200 lucas de entrada. 24 horas va a quedar tu reserva activa para pagar 5 millones, que es, en realidad son 4. 5 millones suele ser lo máximo que se puede transferir al día desde una cuenta bancaria. Entonces nosotros le ponemos 4 para que no te quedéis sin un milloncito para hacer cualquier cosa que tengas que hacer ese día. Ahora multiplica esos 4 por todos los pagos que tengas que hacer hacia el porvenir. Y ahí en tu caso van a ser 20 pagos posibles. Sí, lamentablemente es una limitación que viene del sistema bancario, no de nosotros. Ahora, oye, qué lata, insoportable, ¿cómo lo voy a hacer así? Totalmente de acuerdo. Podemos encontrar una solución. Si es que tú nos escribes por el chat, le haces ver a Pablo, que es la persona que atiende en el chat, oye, quiero invertir tanta plata en estos proyectos, yo
Depende de tu caso, pero conversaría contigo sobre la posibilidad de dividir esos 80 millones en varias propiedades y no apostar por una sola, porque la diversificación siempre es buena y es un beneficio de la plataforma. Y de repente podemos hacer algún tipo de vale vista, podemos juntarnos con, no sé, en el banco, hacer una transacción como un poquito más over the counter para encontrar soluciones, pero habría que armarla en el minuto. El camino oficial es, por medio de la página web, hacer una reserva grande y hacer los pagos porcionados en su cuota semanal, cuota diaria, de acuerdo a lo que el banco permite. Perfecto. Aquí en Instagram, Chris tiene la duda de ¿qué pasa si la primera etapa se cerró hace tiempo? ¿Significa que ya empieza a rentar o lo hace desde que se cierra el proyecto? Ya, el tema de las etapas es una cuestión que iba variando en Fraccional y se vienen más cambios más entretenidos. Les voy a hablar como del endgame. La idea final de las etapas es poder incentivar que la primera parte de las propiedades se financie más rápido, porque mientras más rápido se complete el primer porcentaje, más rápido se completa el resto, porque la gente se empieza a dar cuenta que el proyecto agarró vuelo. Entonces, el objetivo de la etapa es justamente ese. Ahora, dependiendo del caso, las etapas van a generar distintas cosas y por eso es medio confuso todavía y no tenemos con la versión definitiva. Cuando se trata de rentas, una etapa completada es una etapa que empieza a rentar y es una cuestión promocional de nosotros, porque sabemos que invertir al principio es más difícil que al final, porque siempre está la posibilidad de que esta cuestión se demore mucho en financiar. Entonces, cuando hay una primera etapa completa y la propiedad es de renta, Fraccional va a asumir el pago de esas rentas. Es decir, si es que ya se completó la primera etapa, a partir de esa fecha, el próximo pago de arriendos, nosotros promocionalmente te vamos a pagar un arriendo por haber participado de eso, hasta que se complete la segunda etapa, la tercera o las que vengan hacia adelante. En los casos en que no es así, las etapas pueden responder, porque no es de renta, pueden responder al mínimo aceptable por el proyecto. Dependiendo del caso, nosotros podemos decirle al señor proyecto, el gestor, oiga, vamos a levantar 200 millones de pesos, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si levantamos 100? ¿Los 100 los devolvemos o hacemos efectivos los 100 y después hacemos efectivos los siguientes 100? Hay proyectos en que funciona de esa manera, en que si llega a los primeros 100 ya son parte de la inversión y se puede hacer la transferencia y pueden empezar a generar su rentabilidad porque están siendo ocupados en el proyecto, o hay que esperar el total, ¿cierto? En cuyo caso, si es que se completa la primera etapa y la segunda no, eventualmente la primera también puede ser invertida. Pero siendo súper sincero, puede mejorar el sistema de etapas, estamos trabajando en eso, el diseño ya está completo, ya sabemos cómo va a funcionar en el futuro, pero tenemos que empezar a implementarlo y hacerlo evidente para ustedes en la página web. Pero para ahora quédense con eso. En los casos que es de renta, la primera etapa completa significa que ya está participando del siguiente pago de arriendos. Y en el caso de los desarrollos, la primera etapa completa significa que ya esa primera mitad puede ser entregada al proyecto en sí, incluso si la segunda mitad no se completa de financiar. Perfecto. Hay una persona que estaba preguntando qué es mejor, invertir en fondos mutuos o en fraccional. ¿Qué te genera más rentabilidad? Buena pregunta. Ayer estaba redactando unos correos, bien interesante, un poquito para hacer ver a las personas que han creado su cuenta y todavía no invierten, que pasa harto porque obviamente están conociendo la plataforma y todo. Les queríamos mostrar a las personas que habían creado su cuenta hace más de un año y todavía no invertían, más de 6 meses y todavía no invertían, o más de 3 meses y aún no invierten. ¿Y qué le ha pasado al portafolio en esos 3 periodos de tiempo? Les voy a decir números que son nominales. Eso quiere decir que dentro del número está incluida la UF. Así que si el UF rentó un 4% en el último año, réstenle 4 al número que les voy a decir. La rentabilidad del portafolio durante los últimos 12 meses, esto es junio a junio inclusive, fue de un 17%. Hasta yo me sorprendí con la rentabilidad de la plataforma. 17% nominal en términos de tasa interna de retorno, considerando cuánto se demora la plata en llegarle a las personas. Eso contempla el aumento de la UF, el aumento de valor, ya sea por plusvalía del sector o por apreciación de la propiedad porque se construyó, ¿cierto? Un terreno pelado no vale lo mismo que una casa medio construir, entonces esa apreciación también ocurre en la plataforma. Y lo tercero, por la apreciación de, les dije, la plusvalía, la UF o la divisa, puede ser dólar, y las rentas, ¿cierto? Los pagos por arriendos que se han recibido. Entonces, cuando sumas todas esas 3 cosas, el promedio de todo el portafolio durante el año que corrió entre junio y junio del 24 al 25, la rentabilidad fue 17%. Insisto, hasta yo me sorprendí. Dicho eso, también revisé la de los últimos 6 meses. La rentabilidad de los últimos 6 meses fue 8,4%, misma lógica. En 6 meses, 8,4%, considerando que el UF es parte importante de esa apreciación, probablemente un 2% de eso sea UF, y el otro 6 y tanto va a estar compuesto por arriendos pagados y la apreciación de propiedades, ya sea porque subieron de valor donde estaban o porque subieron de valor porque se construyó más en esa obra.
¿Qué consejo tú? Perdón, y la pregunta era si es que le convenía el depósito a plazo. Sí. Perdón, el fondo El mutuo. fondo mutuo, Depende. Los fondos mutuos tienen una característica, depende de qué sea el fondo. Si es de acciones, están pasando por un súper buen momento. Yo creo que sería irresponsable sin conocer tu contexto personal y qué buscas de tu rentabilidad o de tus inversiones, en cuál entrar. Pero sí te voy a decir una cosa. Yo creo que el fondo mutuo puede ser más cortoplacista que fraccional. Si es que tú quieres una inversión y quieres mantenerla por menos de un año, yo te diría mejor fondos mutuos y quizás mejor incluso depósitos a plazo. No deberías invertir con tan poco plazo de inversión. Si sí tienes una mirada de más largo plazo, entonces yo creo que fraccional efectivamente puede ser mejor que algunos fondos mutuos. Depende del caso, depende de qué proyectos elijas en fraccional. Pero si tienes un horizonte de más de un año y ojalá 3 años, probablemente fraccional sea una buena alternativa. Sobre todo porque hoy día las propiedades están baratas y hoy día las rentabilidades por plusvalía específicamente no están buenas. No están buenas las rentabilidades por plusvalía de departamentos hoy día en Santiago de Chile. Eso es así, es un hecho. Pero eso no quiere decir que al cabo de 3 años más la situación vaya a cambiar. Perfecto. Vamos con las últimas 3 preguntas. Dale. ¿Qué consejo le darías a una persona que está recién empezando a invertir y quiere empezar con 100.000 pesos? ¿Y cómo sabe en dónde invertir? Ya, a ver. Empezando con 100.000 pesos, yo creo que lo primero es dar el primer paso, pero también hay que darse cuenta que la inversión es una cuestión que ojalá se construya como plantando semillitas. Yo no esperaría invertir 100.000 pesos hoy día y que esos 100.000 pesos se transformen en millones de dólares. Yo creo que eso es un error y a veces uno no se da cuenta de que esto es un compromiso periódico. Ojalá sea y que no solamente sea la rentabilidad la que aumenta en el tiempo, sino también lo que tú vas sumándole a tus inversiones para que estas crezcan y mejore la rentabilidad del total que tenés invertido. Dicho eso, yo trataría de empezar por lo básico, por cosas simples y evitar cosas como de demasiado riesgo al principio. Yo entiendo que cuando uno está recién empezando, uno quiere optimizar por mayor riesgo y mayor rentabilidad, pero si bien eso tiene toda la lógica del mundo, tengo más tiempo para invertir, estoy recién empezando y puedo tomar más riesgos, también si no estás acostumbrado a alto riesgo, vas a cometer errores. Vas a vender tus inversiones en los momentos en que bajan, que son los peores momentos para vender. Vas a comprar inversiones de manera impulsiva cuando ves que está subiendo, que es probablemente el peor momento para comprar, es cuando tú te enteraste que la cuestión subió. Estoy pensando principalmente en cripto, para todas estas cosas, que sus ciclos funcionan rápido, pero pasa lo mismo con las acciones, incluso pasa lo mismo con las propiedades. De repente escuchaste que no sé qué barrio, en no sé qué parte del país está en llamas. ¿Eres realmente la persona que tiene información más cruda de ese barrio que está en llamas? ¿O te enteraste del último y probablemente estás agarrando las cuestiones cuando ya subieron de precio? Entonces sería eso, tratar de ir a cosas tradicionales. Estoy pensando inversiones en los fondos mutuos, puede ser una buena alternativa. En propiedades me parece a mí, quizá viene muy de cerca, que es una buena alternativa, sobre todo ahora que gracias a fraccional pueden ser más líquidas, más accesibles. Y por sobre todas las cosas, invertir en aprender de todo esto. ¿Ya? El aprender no solamente te va... Y esto es bien típico, uno cree que al invertir uno tiene que aprender a identificar la mejor inversión. No, uno tiene que invertir en algo que sea razonablemente bueno de manera constante, pero lo único que uno tiene que aprender es cómo reaccionar frente a su plata invertida. Yo creo que esa es la cuestión que uno tiene que darse cuenta. Aprender a entender por qué pasan cosas, a entender por qué, por ejemplo, cuando hay votaciones la bolsa se vuelve loca, a entender por qué si suben o bajan las tasas de interés las cosas pasan. No se trata de aprender sobre esta inversión en particular y saber todo sobre las acciones. Yo creo que para tener un viaje de inversión largo, completo y que llegue a buen puerto, tienes que aprender a conocerte a ti respecto a tu relación con tu plata. Y en qué cosas gastas y qué cosas te dan susto respecto a invertir, qué cosas te van a hacer liquidar todas tus inversiones y cometer un error, o quizás liquidarlas para comprarte un Ferrari, no tengo idea. Aprender a trabajar con el dinero, no necesariamente aprender de las inversiones en sí, porque el invertir realmente cuando es de largo plazo es bien pasivo. Tú vas metiendo la plata en estas cosas, en estos activos, en estas acciones, lo que sea, y esperas que pase lo mejor. Y si es que realmente hay ciertas cosas que tú decidiste, que si es que se cumplían estos checklists y vayas a sacar la plata, sacarla cuando se cumplan los checklists. Genial. Una persona aquí en Instagram, Ita Valens, si decido invertir 10.000, si decido invertir 10.000, ¿tengo que invertir todos los meses 10.000 hasta que se produzca la venta o son solo 10.000 una vez? Esa es una pregunta muy típica y yo creo que lo dejamos poco claro en la plataforma porque siempre preguntan, es una sola vez, tú inviertes lo que quieras invertir cuando lo quieras invertir. En fraccional no estás entrando una cuota mensual. Ahora, yo estaría muy feliz si te encantara fraccional y decidieras invertir 10 lucas todos los meses. Eso sería fantástico, pero no es necesario. Tú puedes invertir hoy día
10 lucas, eso no es normal, es solamente durante esta semana. Normalmente 100 lucas cuando quieras, con la periodicidad que quieras, o solo una vez, o 80 millones, como la persona que preguntaba antes, una sola vez. Y todo eso está bien, todo eso es posible. Pero no esperes que invirtiendo 10.000 pesos una vez, esos 10.000 pesos se transformen en cientos de millones. Si yo hago un cálculo rápido y tú vas e inviertes 10.000 pesos en un proyecto de flipping inmobiliario hoy día, probablemente vas a poner 10.000 pesos y al cabo de 3 años vas a sacar 19.000 pesos. Que es una rentabilidad fantástica del 90% sobre lo que pusiste en principio, pero son solo 9 lucas de ganancia. Entonces, sí, puedes invertir una sola vez, pero si lo que vas a invertir son solo 10 lucas una vez y nunca más, hay que preguntarse si vale la pena. Ok, acá preguntan, ¿no es muy enredado tener 10 propiedades en el tema impositivo? Mira, sí, pero no para ti. Es enredado para nosotros. Lo que tienes no son 10 propiedades, sino que participación en acciones de 10 empresas distintas. Esas empresas están administradas profesionalmente por un equipo de contadores que son parte de Fraccional, entonces tienen su contabilidad bien ordenadita. Aparte que son empresas simples. Es una empresa que tiene un departamento que genera arriendos. Nada más. Es así de simple, así que la contabilidad está bien ordenada. Eso se declara en marzo y luego en abril ya está informado el servicio tu participación. Entonces, la única complicación real para ti es que tienes que verificar, ya, lo que dijo Fraccional sobre mis impresiones es cierto, y si encuentras alguna diferencia nos avisas para que la corrijamos. No hemos visto una diferencia entre lo que sale en la plataforma y lo que se declara en el servicio, pero si llegara a ocurrir un error, hacérnoslo saber. Pero la verdad es que no, la idea es que no sea complejo para ti, de que sea lo más simple posible, y si tienes sugerencias de cómo hacerlo más simple aún, feliz de escucharlas. Última pregunta. Última pregunta. Turururum. ¿Cómo afectaría el tema político en la plusvalía de los proyectos? Buena pregunta. Ya grabé un videito cortito sobre eso, porque es uno de los temas que vamos a ir probando para otros live. La política siempre afecta, siempre puede afectar. Ahora, no me atrevería a decir si es que uno u otro sector político va a afectar más, menos o de alguna forma u otra. No tengo idea. La política no es lo mío. Obviamente uno está pendiente de lo que pasa en el país, pero yo creo que a veces es más pantomima de lo que es aporte. Dicho eso, esperando que nadie me fune por esa opinión, las propiedades tienen una característica bien especial. La característica más importante, diría yo, de las propiedades es que están donde están, ¿cierto? Es el lugar, la ubicación. La inversión inmobiliaria es location, location, location. Eso significa que el lugar donde está la propiedad es la parte importante de esa propiedad. Y si yo saco esa propiedad donde está, ya no es una propiedad, es una casa rodante. Y en ese sentido, las casas rodantes pierden valor, las propiedades ganan valor en el tiempo. Entonces, el lugar es la clave. Si tú te compras un departamento o una fracción de una propiedad, no se puede mover de donde está. ¿Qué implica esto? Si es que por temas políticos cambian las condiciones del juego económico, cambian las condiciones que definen el valor de la propiedad. Eso puede ser eliminar la UF, por ejemplo, y cambiar la manera en que los bancos evalúan las tasas hipotecarias, y cambiar la posibilidad de las personas de tomar créditos hipotecarios y bajar la capacidad de compra, que yo creo que es algo que podría pasar si es que se eliminó la UF. El banco va a estar obligado a absorber la variación de la inflación en su tasa de interés. Y las tasas maravillosas, que las encontramos altas acá en Chile, de 5%, que en Estados Unidos son 7%, y que en otros países que tienen más inflación son 15% fácilmente por un crédito hipotecario, acá son bajas porque están en UF. Por eso la tasa es 5. Y por eso encontramos que es alta una tasa de 5. En cualquier parte del mundo sería fantástica una tasa del 5%. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Las decisiones políticas afectan directamente los mercados inmobiliarios. Ahora, aunque puede haber un político que por A, B, C motivo afecte de buena o mala manera el mercado inmobiliario, hay ciertas garantías argumentales, no garantías de rentabilidad, argumentales, que son, la gente siempre va a necesitar un lugar donde vivir, siempre va a haber algo que hacer en las propiedades. Entonces sí pueden perder valor, o pueden, más que perder valor, pueden aumentar el tiempo que se demoran en ser vendidas, pueden pasar mil cosas y la política las puede afectar. Sí, es parte de los riesgos de la inversión inmobiliaria. Pero yo sinceramente no creo que estemos en un punto en que el país se esté transformando, como muchas personas creen que mañana va a aparecer un dictador y va a cambiar todo patas para arriba. Yo creo que si eso llega a pasar, mi última preocupación van a ser las 100 lucas que le puse a la fracción. Ahora entiendo que hay gente que quizás tiene gran parte de su portafolio en eso, está bien. Y una de las gracias de Fraccional es que si es que ves que las cosas no te gustan, puedes vender y puedes liquidar. Y otra persona puede comprar esa inversión que quizás crea más en lo que se viene hacia adelante. Pero las decisiones políticas afectan las inversiones, no solamente las inmobiliarias, sino todas las demás. Y para que se hagan una idea, cuando en 2008
fue la gran crisis inmobiliaria en Estados Unidos, el valor de las propiedades en su conjunto, no de cada propiedad por separado, pero cuando promediaba y toda la variación del país, fue un 20%. ¿Ya? Un 20% puede ser una cosa que pasa en un día en cripto, un 20% puede ser una cosa que pasa en un semestre en el stock market, una vez al semestre, y en las propiedades pasa una vez al siglo o una vez cada medio siglo. Entonces, sí, pueden haber decisiones de ese tipo, pero a mí me parece poco probable que haya una hecatombe política tan grande que haga que las propiedades pierdan valor en proporciones increíbles. Una cosa bien interesante es hablar sobre el portafolio fraccional y acordarse que no son cualquier negocio inmobiliario y cualquier propiedad. Nosotros nos encargamos de elegir los negocios y los desarrollos y las propiedades en las que invertimos. Y en un periodo en que los negocios inmobiliarios han estado pésimos, si no me equivoco, corríjame si tienen mejor el dato que yo, pero escuché como rumor que el fondo Banchile tenía como 40% pérdida de capital, mientras que en fraccional, en las propiedades que están dentro de nuestro portafolio, la rentabilidad del último año ha sido del 17% positivo. Ahora, puede ser un año particularmente bueno, puede ser. Puede que los años que vengan hacia adelante no sean tan buenos, perfectamente. Puede ser que algunas de esas propiedades que han tenido revalorización porque se han construido no se vendan tan rápido ni al precio que se esperaba, puede ser. Pero ya partimos de una buena base y no creo que una decisión política de uno u otro político que se venga hacia adelante vaya a cambiar eso de fondo. Así que nada más respecto a lo político, los dejo súper invitados a conocer fraccional.cl, la plataforma donde inviertes en propiedades desde solo 100 lucas y esta semana desde solo 10. Así que vayan a conocerlo, créense su cuenta para conocer más y síganos en Instagram, en TikTok y en YouTube porque nos encanta conversar todas las semanas acá en fraccional.cl. Un gustazo.